Hoy somos más poquitos y para dar la clase hasta allá me queda más lejos. Entonces, si pueden, porfa, acercarse, háganse aquí más cerquita. Ahorita si quieren en el culto vuelven a sus puestos, pero me ayuda mucho para dar la clase aquí cerquita si son tan amables. Muchas gracias. Gracias, Walter. Gracias, Miguelito. Es por paquete. Los paquetes están en cada dirección. Cada vez que se voltean hay un paquete. ¿Qué más? Bueno, entonces vamos a arrancar. Antes de comenzar, nuestro profesor Aaron, como saben, su esposa tuvieron que intervenirla quirúrgicamente, tuvieron que remover la vesícula. Ella se encuentra embarazada. Querían decirles muchas gracias a todos por orar, por estar pendientes, por preguntar. Desafortunadamente esta mañana ya tuvo un sangrado. No sabemos todavía qué es. Yo salí rápido con Pili y ella se fue con ellos al hospital. Nosotros nos trajimos aquí a Luca. Entonces quiero pedirles antes de que comencemos que por favor nos tomemos unos cuantos minutos para orar por ellos, para que clamemos que el bebé se encuentre bien. Recuerden que ella está embarazada, entonces esa es la complicación grande que tenemos con esa cirugía. Entonces, si pueden orar por favor por Aaron, Hannah y Luca. Vamos, si quieren ahí por parejas, 2 minutos y ya oramos aquí todos juntos. Padre, te damos gracias porque creemos en ti como un Dios grande, fuerte, soberano, único, poderoso, que amamos, que bendecimos, mi buen Señor, y en el cual confiamos. Y queremos en este momento, mi buen Señor, colocar delante de ti a Aarón y a Hannah y suplicarte, amado Padre, y rogarte que les acompañes en este momento, mi buen Dios. Que ellos puedan, Padre Santo, percibir tu presencia a sus lados, mi buen Señor, guiándolos, consolándolos, fortaleciéndolos. Dales, Padre Santo, por favor, valor y dales, Padre Santo, ánimo, mi buen Señor. Te rogamos que tengas misericordia de este bebé, mi Señor, en el vientre de Hannah. Te suplicamos que lo protejas, mi buen Señor, que seas tú, mi buen Señor, el que permita, mi buen Rey, que pueda terminar de desarrollarse, que tú les des la alegría de tener ese bebé, que los guardes, mi Señor, y que seas tú en este momento acompañándolos. Gracias
por una pareja que ha decidido estar en la misión de Dios, que dejó su hogar, su cultura, su seguridad, su calma, mi buen Señor, y está acá con nosotros. Por favor, Señor, sé tú protegiéndolos, sé tú guiándolos y sé tú con ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, como entenderán, pues Aarón es el que tenía esta clase, pero vamos a tratar de explorar este tema lo mejor que podamos. Y quisiera que comenzáramos por la tarea, por esas preguntas que él dejó de segunda de Pedro. Entonces, Santi, si quieres, por favor, cárgame ahí en Proclaim segunda de Pedro, por favor. Capítulo 2, segunda de Pedro capítulo 2, ponlo desde los versículos, ya te digo. Oh, creo que es primera de Pedro. Primera de Pedro 2, perdón. Primera de Pedro 2. Vamos del 1 al 10, porfa. Del 1 al 10. Primera de Pedro 2, del 1 al 10. Listo, ¿lo tienen ahí en sus Biblias? Primera de Pedro 2, 1. Vamos a leerlo juntos. Dice, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Y viniendo a Él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. Yo pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es pues para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa se ha convertido en piedra angular, se ha convertido y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Entonces, el primer ejercicio que quiero que hagamos es ahí en los, si quieren parejas o grupos, ahí donde se encuentran 2 o 3 personas, si están solos, consiga alguien ahí al lado, y vamos a tomarnos 4 minutos para observar el pasaje. ¿Qué es observar? Observar es ver qué dice el pasaje, ¿sí? El pasaje dice esto de nosotros, dice esto de Dios, dice que somos esto, dice que somos otra cosa. Entonces quiero que lo lean y si pueden anotar o escribir observaciones, ¿listo? ¿Qué observan del pasaje? ¿Qué está diciendo el pasaje? Específicamente, si quieren, vamos a mirar desde el versículo, sí, del 1 al 10. O sea, léanlo ahí juntamente y quiero que anoten qué observan. Una observación puede ser algo súper obvio o lógico, como decir, somos pueblo. Pero otra observación puede decir, antes no éramos pueblo. Y esos son 2 observaciones. ¿Listo? Entonces, tomémonos 4 minutos y vamos a observar un minuto ese pasaje, por favor. Estamos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 10.
Santi, ¿me puedes cambiar la versión a NBLA, Nueva Biblia de las Américas, por favor? Y pongamos proclama acá un segundo, por favor. Gracias. Un minuto. Bueno, listo. Paremos aquí un segundo y vamos a mirar algunas de las observaciones que ustedes hicieron. Siempre que querramos estudiar la Biblia o pensar un poquito en la Biblia, lo primero que tenemos que hacer es pasar un tiempo observando el texto bíblico. Y esa es una de las primeras tareas que uno tiene que desarrollar o habilidades si ustedes quieren profundizar en la palabra de Dios. Casi siempre la mayoría de nosotros lee un pasaje y lo primero que se pregunta es la aplicación. ¿Y esto qué me dice? ¿O qué le saco a esto? ¿O cómo lo aplico? Y todos queremos leer algo e inmediatamente saltar a aplicarlo. Pero el primer paso que nosotros tenemos que dar siempre que leemos la palabra es primero ¿qué? Observarlo, tener claro qué dice la palabra de Dios. Entonces, miremos acá 1 Pedro 2. Observaciones de este primer versículo. Del primer versículo, aquí, el que está aquí en la pantalla. Ok, hay una verbo fuerte que dice es desechar. Ahora, ¿qué observan ustedes de ese verbo? Desechando, ¿cierto? ¿Es una orden? ¿Es un imperativo? No. ¿Imperativo cómo sería? Desechen, ¿cierto? Desechando es técnicamente, acuérdense de la profe Rosita, no sé cómo se llamaba su profe en gramática en español, pero eso se llama un gerundio. Un gerundio es ando, endo, yendo, ¿cierto? Eso quiere decir que no es la acción principal, sino que está acompañando otra acción. Entonces yo digo, yo voy leyendo. ¿Qué es lo principal que estoy diciendo? Voy, ¿cierto? Pero además, al estar yendo, yo estoy leyendo. Entonces uno dice como que, oh, desechando. O sea, ¿es la acción principal? No, eso es algo importante para observar. Listo, ¿desechando qué? Malicia, ¿cierto? Oiga, muy bien, buena observación. ¿Cuánta malicia?
Muy bien, ahí hay algo importante para observar, ¿cierto? ¿Ustedes lo vieron? ¿Observaron que se repetía 3 veces esa palabra toda? ¿Cierto? Todo, todo, todo. O sea, no debe quedar nada. Nada de malicia, nada de engaño, nada de hipocresía, envidia y difamación. Ahora, sería muy fácil concentrarnos en esta parte negativa, ¿cierto? Decir, deseche, deseche, deseche. Pero miren el versículo 2. Aquí sí hay un verbo, ¿cierto? ¿Cómo está este verbo? Deseen. Ahí sí es un qué. Un imperativo. O sea, ahí sí es un mandato, ¿sí o no? Deseen, deseen. Este es el mandato. Entonces, fíjense cómo primero nos dice desechando, pero ¿qué es lo primero que hay que hacer? Desear. ¿Listo? La actitud de la iglesia sí debe ser una actitud de santidad y de procurar poner a un lado lo malo. Pero esa es la compañía de la acción principal que la iglesia debe estar haciendo, que es ¿cuál? Desear, desear. ¿Desear qué? La palabra de Dios, ¿cierto? ¿Qué observaron ustedes ahí? ¿Cuál es esa ilustración que usa? Como un niño recién nacido, ¿listo? Qué bonita esa actitud, ¿no? Esa actitud que Dios quiere que nosotros cultivemos como iglesia. Ahora, observación. Fíjense que aquí yo no estoy aplicando nada, solo estoy observando. ¿Qué sucede cuando la iglesia desea como un bebé recién nacido la palabra de Dios? Muy bien. Entonces, crecemos en esta salvación que se nos ha sido regalada. Y el desear la salvación del Señor es algo que debe ser natural. ¿Para quiénes? Para los que han probado la bondad, ¿cierto? Los que han dicho, oiga, Dios es bueno, Él nos ha salvado. Y entonces, como Dios es bueno, tengo el deseo y el anhelo de crecer y de probar más. ¿Listo? Entonces, miren las consecuencias acá. Eso es importante cuando uno observa, porque cuando uno observa, uno coloca en orden las cosas. Aquí hay 3 verbos, ¿cierto? El primero era desechar, el segundo era desear y el tercero es crecer. Si uno no observa, uno puede pensar, el mandato es crecer. Y entonces hay que enfocarnos en crecer. O puede pensar, el mandato es desechar. Entonces tenemos que hacer, es todo el tiempo rechazar y rechazar y desechar todo lo malo. Pero ¿dónde está el mandato? En desear. Entonces el enfoque es desear. Al estar deseando, o sea, yo deseo y al tiempo que voy deseando, pero mi enfoque es desear, desecho lo malo. ¿Por qué? Porque mi enfoque está en lo bueno. Entonces, como mi enfoque está en lo bueno, es más fácil para mí desechar lo malo. Y el resultado de desear y rechazando, el resultado es ¿qué? Crecer. Entonces, fíjense cómo es importante observar, porque antes de poder nosotros aplicarlo en nuestras vidas y decir nuestras vidas, necesitamos saber qué está diciendo la palabra de Dios. Entonces, esta es una descripción de la iglesia, ¿cierto? Como iglesia vivimos en ese deseo de Él. Y ahora, fíjense que acá hay otro gerundio. Y viniendo a Él. Ahora, ese viniendo nuevamente no es vayan, sino es viniendo, está acompañando. ¿A quién nuevamente? Al verbo principal que es desear la palabra de Dios. Fíjense cómo todo esto gira alrededor del deseo de la palabra de Dios. Ahora, venimos a Cristo. Bien, ¿qué observaciones hay aquí acerca de a quién venimos? Muy bien, hay una comparación de una piedra. ¿Algo más ahí? Muy bien, hay una cosa bien interesante y es que dice que es una piedra viva. O sea, esto está raro, ¿cierto? ¿Cómo ser una piedra viva? Entonces, es algo interesante. ¿Qué más? Muy bien, decimos que es una piedra, no solamente es viva, sino que es escogida, señora. Preciosa. ¿Dónde? Así, preciosa. Pero también, acá importante, desechada. ¿Qué observan ustedes entre esas 3 palabras? Desechada, escogida y preciosa. ¿Sí se dan cuenta que son como diferentes? Están como contrastadas. Entonces, escogido y precioso se parece, ¿cierto? Pero desechado, como que no. Y hay como algo irónico ahí, algo precioso, escogido, pero al mismo tiempo desechado.
Entonces, eso es algo importante para observar. Entonces, estamos hablando acerca de la piedra viva. ¿Quién es la piedra viva? ¿Cómo sabemos? Muy bien, porque dice aquí a Él, ¿cierto? Entonces, Él es la piedra viva. Entonces, tenemos que leer un poquito más atrás y darnos cuenta que viene hablando acerca de Jesús. Entonces, venimos a Él. Él es piedra viva, escogida, preciosa, pero desechada. Hay que observar un poquito más ahí. Muy bien. Aquí hay dos palabras interesantes. Desechada por los hombres, pero, muy bien, escogida y preciosa delante de Dios. Entonces acá hay algo de cómo Dios ve a Cristo y cómo los hombres ven a Cristo. ¿Listo? Ahora, viene algo muy interesante. Ahora, ¿quién nos está incluyendo? A nosotros. Interesante, ¿no? También ustedes. ¿Ese también qué significa? ¿Nos incluye? ¿Igual a quién? Igual al que acabamos de pasar, ¿cierto? Entonces, si dice también es porque nosotros también. ¿Y nosotros también en qué sentido compartimos el hecho? ¿Somos también piedras vivas? ¿Pero también qué? Vamos a ser desechados por los hombres, pero somos escogidos y preciosos delante de Dios. También ustedes son ¿qué? Piedras vivas. ¿Listo? Entonces todavía no hemos entendido la analogía, pero acá empieza a explicar la analogía. ¿Cierto? Son piedras vivas. ¿Y qué hacen esas piedras? ¿Las piedras para qué son en este caso? Son para edificar, son para construir, pues son para hacer algo. Sean edificados como una casa espiritual. Muy bien, ¿qué es una casa espiritual? ¿Pero qué es? ¿Qué es una casa espiritual? ¿Qué cosas, qué edificios son casas espirituales? Muy bien, los templos. Una casa espiritual es donde la gente va a presentarse delante de Dios. Una casa espiritual. Entonces, fíjense acá, seguimos observando. Entonces decimos, nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que concentrarnos en desear la palabra de Dios. Deseamos la palabra de Dios y a medida que la deseamos, desechamos lo malo. Y cuando eso sucede, crecemos, la iglesia crece. Y entonces al crecer nos damos cuenta de quién es Jesucristo y lo deseamos, deseando a Cristo. Fíjese que eso es muy precioso, cómo lo pone a él. Deseen la piedra, la leche y vengan a Cristo. Entonces, miren las consecuencias de la palabra de Dios. Una iglesia que tiene anhelo de la palabra de Dios, tiene esto en su vida. Desecha lo malo, viene a Cristo y por lo tanto crece, porque entiende quién es. Entiende que somos, cada uno de nosotros somos piedras vivas. Piedras vivas que somos ¿qué? Edificadas. ¿Se acuerdan? Esto lo hablamos en las primeras sesiones, de que somos iglesia y somos un templo y cada uno de nosotros hace parte de ese templo. Ustedes son una o un ladrillo, póngalo en términos más modernos, un ladrillo de ese templo, como casa espiritual. Listo. ¿Qué observan ahí acerca de esta edificación que estamos haciendo nosotros? ¿Para qué es? Muy bien, aquí hay un propósito. Siempre que vean un para, hay un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Sacerdocio santo. Ok, pare un minuto ahí. ¿Qué es sacerdocio? ¿Qué es sacerdocio? Eso es algo que usted tiene que hacer. Siempre que estudie la Biblia, hágase preguntas. Hágase preguntas. Si quiere profundizar en su estudio bíblico, hágase muchas preguntas. Usted dice, ok, dice para ser un sacerdocio santo. Pare y diga, ¿y qué? ¿Qué es un sacerdote? ¿Qué hace el sacerdote? ¿Qué hace el sacerdote en el templo? Sí, está delante de la presencia de Dios. ¿Qué más? Presenta sacrificios. Muy bien. Y principalmente, José, ¿qué está haciendo? Muy bien. Está haciendo un puente entre los hombres y Dios. O sea, el sacerdote está llevando ofrendas de los hombres delante de Dios y está comunicando al pueblo con Dios. Y aquí está diciendo que nosotros somos ese piedras vivas edificados para hacer ¿qué? Sacerdotes, para ejercer un sacerdocio espiritual. Es decir, que tenemos una misión que es la de comunicar a este mundo ¿con quién? Con Dios, de llevar al mundo hacia Dios. ¿Cómo? Miren otra vez acá, otra vez. Nuevamente un
para, para. Entonces nosotros llevamos, como hoy en día o antes, corderos, cabritas, bueyes. ¿Qué se está ofreciendo en este templo? Muy bien, fíjense que acá hay una palabra interesante, dice sacrificios, pero son sacrificios ¿qué? Espirituales. Entonces se dicen sacrificios, presentamos sacrificios, pero son espirituales y son aceptables a Dios. ¿Por qué? Muy bien, porque son por medio de Jesucristo. Entonces todo lo que hacemos como iglesia nos lleva a acercar a la gente a Dios. ¿Cómo lo acercamos? Ofreciéndole a Dios un sacrificio espiritual. ¿Pero por qué es aceptable? Porque es hecho por medio de Jesucristo. Entonces, fíjense lo precioso que es esto. Muy bien, Él es el que nos hace estar aprobados delante de Dios. Entonces, esta mañana, ahorita a las 10:15, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto. Juntos, no porque estemos en este edificio, porque el edificio no es este, el edificio es este, ¿cierto? El hecho es que todos nosotros estamos cantando juntos, por eso los que cantan no solamente son los de acá, somos todos nosotros, ¿cierto? Todos nosotros estamos alabando a Dios, todos los varones estamos compartiendo la cena, todas las mujeres estamos también metidas ahí alabando al Señor, todos juntos como casa espiritual, todos siendo sacerdotes, estamos el uno al otro ayudándonos a acercarnos al Señor. Cuando yo escucho a mi hermano aquí al lado cantar, él me está acercando a Dios a llevarle un sacrificio espiritual. Cuando yo veo a una persona que llega a visitarnos y ve que todos estamos con amor, con pasión, con deseo, buscando a Dios, anhelando la palabra de Dios, estamos acercando a esa persona ¿a quién? A Dios. Y entonces al cantar, al meditar en la palabra, al compartir nuestros testimonios de quién es Dios en nuestra vida, presentamos sacrificios espirituales. Y lo hacemos en el nombre de Jesús, para Jesús, por medio de Jesús, y por lo tanto se levantan como algo agradable delante de Dios. Eso es lo que somos como iglesia. Somos iglesia cuando hacemos eso. Y fíjese que todo esto es en plural. Nunca es una sola persona la que está presentando los sacrificios, y eso es un cambio grandísimo. Antes, ¿cuántas personas podían presentar sacrificios delante de Dios? Uno, el sumo sacerdote, no más. Acá hay un cambio gigantesco donde todos nosotros somos llamados sacerdotes. Y entonces, versículo 6, pues esto se encuentra en la escritura. ¿Qué se encuentra en la escritura? Esto que va a pasar acá. Ahora, observemos un poquito esto. ¿Qué observan de este versículo? Ok, está en primera persona, yo, o sea que aquí está hablando principalmente, en el texto seguramente es Dios. ¿Qué más observan? Ok, Sión. ¿Y qué debe hacer su mente cuando lee esa palabra? Hacerse una pregunta, ¿cierto? ¿Cuál es esa pregunta? ¿Qué es Sión? ¿Qué es Sión? Eso debe ser una pregunta en usted. Entonces, si usted está en la mañana haciendo su devocional, pasa este pasaje y lo lee y no tiene ni idea de Sión, pero tampoco le importa, se perdió un precioso tesoro. Entonces, importante, no tiene usted que responderlo, pero sí anote su pregunta, anótela, escriba ahí al lado en su cuaderno, ¿qué es Sión? Y de pronto ahorita en la mañana no lo va a responder, pero puede hacer llamada al amigo, consulta a Google, buscar en un diccionario bíblico, pero la idea es que usted resuelva esa pregunta de ¿qué es Sión? ¿Por qué aparece Sión acá? ¿Cierto? La anotamos ahí, la ponemos. ¿Qué es Sión? ¿Alguien sabe? Muy bien, es el monte donde se encuentra la ciudad de Jerusalén. Y es por lo tanto el monte en donde se construye un edificio muy especial, que es ¿cuál? El templo de Dios. El templo de Dios. Entonces eso es una referencia a el templo de Dios. Estamos hablando acerca de la construcción del templo, lo cual tiene sentido porque ¿de qué venimos hablando? De que somos una casa espiritual. Y estamos hablando acá de una piedra especial. Listo, ¿qué más observamos acá? Muy bien, ¿la piedra es qué? Escogida, ¿y qué más? Oh, ¿y eso no le suena familiar? ¿Dónde lo vimos antes?
Lo vimos ahorita en los versículos antes, ¿cierto? Versículo 4. Aquí se repite otra vez, escogido y precioso. Observen eso. Siempre observen, siempre miren qué palabras hay repetidas. Porque entonces estamos viendo, es que mira, acá vuelve y hace énfasis. Cada vez que habla de Cristo como la piedra, dice que es escogida y es preciosa. Y aquí hablando acerca de esta profecía, dice escogida y preciosa. ¿Qué más observan? Alguien bien detallista que me diga qué hay diferente. Muy bien. Fíjense acá en esto, ¿qué cambia en la letra? ¿Cómo están las letras de este versículo? Están en mayúscula. ¿Sí ve que venimos así normalito? Y de repente aquí estamos en mayúscula. Y si usted es curioso, y tiene que ser curioso, despierte su curiosidad para estudiar la palabra de Dios, se tiene que hacer una pregunta. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Por qué está en mayúscula? ¿Por qué está en mayúscula, cierto? Y la respuesta es, porque esto es una, ¿sí, Carlitos? Muy bien, muy bien, porque esto es una cita del Antiguo Testamento. Entonces, cuando nosotros hacemos citas, normalmente lo colocamos entre ¿qué? Entre comillas. Pero en esta versión de la Biblia se coloca en mayúsculas. Entonces, siempre que tenga usted un pasaje que sea mayúsculas, usted ya sabe que es ¿de dónde? Que es una cita del Antiguo Testamento. Sí, señor. Bueno, cada versión es diferente, ¿no? Hay algunas versiones que lo colocan así en cursiva, hay otras versiones que lo colocan en negrilla, ¿sí? Entonces, si usted tiene una Biblia física, acá le voy a enseñar un truquito de estudio bíblico. Si usted tiene una Biblia física, las primeras páginas de su Biblia son muy importantes, porque antes de llegar a Génesis 1, muchas Biblias traen como unas páginas antes que dicen, las citas son puestas en mayúsculas. Cada vez que usted vea el nombre Yahweh, va a ser escrito como Señor en mayúsculas, y Adonai, Señor en minúsculas. Y esa Biblia le va a decir a usted todas las citas que tiene ahí. Si tiene una Biblia digital, esas normalmente no traen la leyenda. Entonces uno tiene que mirar una Biblia física o averiguarla por internet cuál es la leyenda. Pero esa parte nos ayuda. Listo, entonces fíjense, acá seguimos. Escogida y preciosa. Pero ahora tenemos otra característica más de esta piedra, que es una ¿qué? ¿Piedra qué? Angular. ¿Por qué está en minúscula y en cursiva? En la Nueva Biblia de las Américas, siempre que ustedes tengan una palabra en minúscula y en cursiva, es porque no está en el original, sino que ha sido añadida para que se pueda entender un poquito mejor el texto. Pero porque los editores querían ser muy claros con nosotros de que esto es una palabra añadida, nos dicen, esta no estaba en el texto original. O sea, el texto original dice una piedra escogida, una preciosa, angular. ¿Listo? Pero para que suene mejor en español, ellos colocaron una preciosa piedra angular. ¿Cambió en algo? No cambió nada, pero lo entendemos mejor. ¿Listo? Seguimos hablando de la misma piedra, piedra angular. ¿Qué pasa con esa piedra? Sí, ¿qué dice la promesa? Muy bien. Hay algo que hacer con esa piedra, ¿y es qué? Creer. Hay que creer en esa piedra. Y si alguien cree en él, no será avergonzado. Es algo importante para verlo. O sea, yo creo que esto es algo que usted, espero que lo haya observado y haya dicho como que, wow, haya puesto ahí, o sea, escriba, si usted lee este pasaje, algo que yo espero que usted escriba, el que cree en Jesús no será avergonzado. Qué observación tan preciosa, ¿no le parece? O sea, si yo no me llevo nada en la mañana, más, aparte de todo eso, sino que me llevo esa frase conmigo, ya, ahí me llevé un tesoro, ahí me llevé una perla para meditar el resto del día. El que cree en Jesús no será avergonzado. Muy bien, sigamos mirando. Este precioso valor, o sea, ¿el precioso valor de quién? De la piedra, muy bien. ¿Es para quiénes? Para los que creen. Vuelve a repetirse esa palabra creer. ¿Listo? Es otra observación. Se repite la palabra creer. Los que creen. Ahora, ¿recuerda usted que al principio en el versículo 4 se nos habló de dos características? Uno, desechado esa piedra por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Ahora, fíjense lo que está diciendo acá, que
si nosotros nos alineamos con Dios, si nosotros creemos en la piedra, para nosotros Jesús va a valer lo mismo que vale para Dios. O sea, ese valor es para los que, perdón, estamos en el versículo 7. ¿Sí estamos ahí? Listo. Sí, listo, 6, 7. Este valor es para ustedes los que creen. Pero, ¿qué pasa? Muy bien. ¿Qué es para los que no creen? La desechan. La desechan. La desechan. ¿Y cuál es el problema? Que dijimos que es una piedra angular. ¿Alguien se acuerda para qué sirve la piedra angular? Ok, va a la esquina. ¿Y qué permite hacer? Muy bien, guía el resto de la construcción, ¿cierto? Nos dice cuál es el ángulo, para dónde van el resto de las paredes, cuál es la altura de las piedras que se van a colocar. Guía todo el resto, esa es la piedra angular. Entonces, si uno pierde la piedra angular, ¿qué pasa? Pierde todo, no puede construir. ¿Y cuál es el problema? Que el que rechaza a Cristo, rechaza todo, está perdido, se ha vuelto una piedra angular. Ahora, sigamos comparando. Aquí Pedro sigue comparando. Esa piedra angular es una piedra de tropiezo y roca de escándalo. Interesante, ¿no? Entonces, para los creyentes, ¿cuáles son los adjetivos? Preciosa y escogida. Para el no creyente, ¿es qué? Tropiezo y escándalo. ¿Por qué? ¿Qué nos dice este versículo? ¿Por qué tropieza la gente con Cristo? Ok, muy bien. Acá nos dice, importante observar, acá hay un por qué, me está dando la razón, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son desobedientes a la palabra. Pero además de eso, hay una observación de como que, uy, pérese. O sea, si usted no es curioso, ahí está, la pasa por encima y no se dio cuenta. Pero acá hay una palabra, hay una frase como súper interesante, ¿no? ¿Qué dice? O sea, se tropiezan, caen, pero ¿por qué más? Porque estaban destinados para ello. Sí, yo no hice como que, uy, pere, ¿cómo así? O sea, ya no había nada que hacer. Y aquí entra uno en un meollo de cabeza, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? ¿Qué es lo importante? Lo importante es ver la manera en que la palabra lo está presentando. La palabra presenta esta idea de la predestinación, o por así decirlo, de cómo están destinadas las personas como un resultado, pero no lo coloca al principio. Fíjese que nunca empieza diciendo, porque son destinados, pasó todo esto, sino que ¿dónde comienza? Comienza con la responsabilidad de los hombres. Comienza diciendo, no creyeron, comienza diciendo, rechazaron. Y todo esto, bueno, es que eran destinados para ello. Y así es como nosotros tenemos que pensarlo. Nunca tomen esta parte como al principio y entender como, no le puedo compartir a esa persona porque seguro no está destinada para esa perdición. Usted no tiene ni idea. Usted y yo no conocemos el destino de las personas. ¿Quién es el único que conoce el destino? Dios. ¿Sí? A menos de que usted viva en el plano de Dios, usted no lo conoce. Entonces, si no lo conoce y lo único que nosotros conocemos es el que cree, para él Cristo es precioso y escogido. El que no cree, para él va a ser tropiezo y escándalo. Entonces, ¿cuál es mi misión como ser humano? Invitar a la gente a creer. Usted no tiene ni idea si fue destinado o no fue destinado. Usted solamente se preocupa por presentar a Jesús, a creer. Y entonces llegamos a nuestro versículo 9. Precioso, este es el 9 y el 10. Nos hablan de esta misión que tiene la iglesia. Ustedes son, ahora, díganme cuáles son las cosas que dice acá que somos. Muy bien. Primero, linaje escogido. ¿Listo? ¿A alguno le quedó la duda o se hizo la pregunta, ¿y qué es linaje? Sí, algunos preguntaron, muy bien. De pronto usted sabe, muy inteligente, buen vocabulario, pero la gran mayoría de gente empieza a leer esto y dice, linaje, ¿y eso qué será? ¿Será de lino? ¿Será de la cobija? ¿Será de qué es? Entonces, ¿qué tiene que hacer usted con una palabra como esta? Buscarla. Para eso están los diccionarios. Y créame, una buena herramienta de estudio bíblico es un diccionario. Es más, hoy en día usted no tiene que ir muy lejos. La mayoría está leyendo su celular. Entonces, muchas aplicaciones de la Biblia, usted hace clic sobre la palabra linaje y le aparece mismo el significado.
Y en otras, usted simplemente abre otra ventana, pone linaje, significado, y ahí le aparece qué es significado. O, si no, va a la biblioteca, saca el Larousse, ¿se acuerdan del Larousse? Hace, lo desempolva, y ahí busca linaje, ¿cierto? Y entendemos qué es linaje. Alguien, hágame ese ejercicio rápidamente y búsqueme linaje, significado. ¿Qué dice que es linaje? Duro, dígalo duro. Ascendencia o descendencia de una familia. ¿Ok? Entonces es como todo esto, descendencia de una familia. Entonces, dice que ustedes son ¿qué? Linaje escogido. O sea que somos parte de la descendencia familiar escogida de Dios. ¿Qué más dice que somos? Real sacerdocio. ¿Ok? Y otra vez usted tiene que preguntar, oiga, interesante, porque no es solamente sacerdocio, es real sacerdocio. O sea, está mezclando dos cosas, ser reyes y sacerdotes. Está mezclando las dos cosas, está mezclando el gobierno con el acercar a las personas a Dios. ¿Qué más somos? Nación santa. Entonces, fíjense las palabras tan preciosas que están diciendo acá y cada palabra es importante. Si somos linaje, somos familia. Somos familia. Si somos real sacerdocio, tenemos par de ministerios increíbles delante de este mundo, de representar la autoridad de Dios sobre la tierra y de acercar a las personas ante Dios. Si somos nación santa, somos un pueblo, juntos todos, y somos santos, o sea que somos apartados para un propósito específico como iglesia. ¿Pueblo qué? Pueblo adquirido, el pueblo adquirido para posesión de Dios. O sea, eso es lo que somos. O sea, no somos cualquier nación, no somos cualquier pueblo, no somos cualquier grupo de personas. Somos un grupo de personas que ha sido escogida. Cristo murió por nosotros, pero para que tengamos un propósito en esta vida, para que la iglesia viva para Dios, para resaltarlo a Él, para acercar a la gente a Él. Y ahora nos dice algo precioso. Nos da un propósito. ¿Para qué somos todo esto? Porque eso es muy bonito. O sea, yo le digo a usted, no, es que esto es esto. O sea, como que, qué chévere, qué bueno. Pero al final, ¿qué dice Pedro? Todo esto tiene un propósito, tiene un motivo. Muy bien. Todo esto no solamente es para que usted lo disfrute, porque sí, disfrútenlo. No solamente es para que usted se sienta amado, siéntase amado, siéntase especial, siéntase escogido y aprecie lo que Dios ha hecho por usted. Pero hay un propósito. Hay una razón por la cual todo esto nos ha sucedido. Y es anunciar. Anunciar. Tenemos que anunciar. A fin de que anunciemos. ¿Qué anunciamos? Anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces fíjese por qué la iglesia tiene una misión. ¿Por qué la iglesia tiene misión? ¿Cuál es la misión de la iglesia entonces? Anunciar las virtudes de aquel. Pero ¿se acuerda nuestro lema de este estudio? Que somos y por lo tanto hacemos. Y se da cuenta que todo eso lo vemos acá puesto aquí en 1 de Pedro. Somos personas que han creído en Jesús. Somos linaje escogido. Somos real sacerdocio. Somos nación santa. Y por lo tanto, anunciamos. Ahora, pregunta. Usted observa aquí en este pasaje que dice que solamente algunos anuncian. ¿Cuántos anuncian? Todos anuncian, ¿sí o no? Aquí dice, para que anuncien. ¿Quiénes? Los que son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Entonces, si usted le dice amén a esas 4 cosas, usted dice, usted es linaje escogido, usted dice, amén. Somos real sacerdocio, amén, hermano. Somos nación santa, amén. Posesión de Dios, amén. ¿Para qué anunciamos? Amén.
debemos pensar en que es para anunciar. Ese es un propósito como iglesia, hermanos. Es la misión que nosotros tenemos. Es quienes somos nosotros. Ahora, ¿qué nos dice acá? Fíjate en esto precioso. Es nuestra identidad. Nosotros en otro tiempo, ¿qué dice acá? Éramos, versículo 10. ¿Ya cambió? ¿Me lo cambias al 10, porfa, Santi? Gracias. ¿En otro tiempo? No éramos. No éramos. Pero ahora somos. ¿Sí? No éramos pueblo de Dios, pero ahora somos el pueblo de Dios. ¿Qué más? Muy bien. No habíamos recibido misericordia, pero ahora hemos recibido misericordia. Hemos recibido misericordia. Eso es muy importante para nosotros, muy importante, porque quiere decir que esto es de quienes somos. O sea, no éramos nadie, no teníamos identidad, pero ahora lo tenemos. No habíamos recibido de parte de Dios misericordia, pero ahora la hemos recibido. Y eso nos debe transformar por completo. Eso nos debe poner en una mentalidad muy diferente como iglesia. Eso nos debe ver que parte de quienes somos, de nuestro DNA, de nuestra misión como iglesia es el estar proclamando las buenas nuevas de Dios. Entonces fíjese que la misión es muy importante en ese sentido. Ahora, esa misión suena como muy general, como que anuncien, ¿cierto? Pero ¿sabe qué es lo bonito? Que hay diferentes lugares en la palabra donde esa misión se ha especificado un poquito más. Creo que con Aarón alcanzaron a verlo, pero miremos un segundo Mateo. Vámonos a Mateo un segundo. Mateo 28. Santi, Miguel, si me regalas Mateo 28, 18 al 20, por favor. Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20, por favor. Entonces, en el 18, ¿qué comienza Jesús diciendo? Muy bien. Muy bien. Toda potestad o toda autoridad me es dada ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Entonces, ¿con qué empieza Jesús recordándonos? ¿Quién es Él? ¿Y cuánta autoridad tiene Él? Eso es cuestión de autoridad. ¿Sí? Potestad, el poder. ¿Dónde manda Jesús? En el cielo y en la tierra, en ambos. Entonces, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Versículo 19. Por tanto, id. ¿Listo? Entonces, fíjense, primero, antes de cualquier cosa, uno siempre le gustan los verbos. No siempre como que id, hay que ir. Pero, ¿qué hay antes de ese verbo? Por tanto, ¿cierto? O en la Unión de las Américas hay un pues. Y ese es muy importante. Porque no es solamente ir, es por qué vamos. ¿Por qué vamos? Porque Jesús tiene toda autoridad. Y si nosotros estamos bajo la autoridad de Jesús, vamos a obedecer a Jesús. Pero no solamente eso, sino que esto es una misión increíblemente difícil y grande. Y tenemos que saber quién nos manda, en nombre de quién vamos, porque Él tiene la autoridad. ¿Sí? Déjeme ponerle un ejemplo acá. Si usted llega a la portería de mi casa y simplemente va a entrar y dice, y usted, espero que el portero le pregunte, espero que el portero le pregunte, ¿y usted quién es? ¿Para dónde va? Y le dice, no, yo soy Walter. ¿Y para dónde va? Para la 32. ¿Y por qué? Pues porque quiero entrar. Pues yo espero que el portero le diga, no, espérese, venga, un minuto. ¿Cómo así? Usted no está aquí en lista, usted no es dueño de la casa, usted no tiene autoridad para entrar. Pero si yo he llamado antes y le digo al portero, don Giovanni, aquí hay un señor que se llama Walter, cédula tal, va a ir a mi casa, le doy permiso de que entre, no hay problema. Entonces usted llega al edificio, va a entrar y le dicen, ¿usted quién es? Soy Walter. ¿Y qué viene? Es que Cristian me mandó a entrar. Sí.
siga, hágale, entre, porque se le ha conferido autoridad. El que tenía autoridad le ha dado a usted la misión de ir y puede ir. Nosotros vamos a este mundo. ¿Hasta dónde dice Jesús que tenemos que ir? Hasta lo último de la tierra. Pero no vamos porque vamos solos, no vamos en nuestro nombre, no vamos en nuestros recursos, no vamos en nuestra autoridad, vamos por la autoridad de Cristo, de Jesús. Por lo tanto, cuando vamos y entramos a un lugar donde el evangelio no se conoce, ¿y usted por qué viene? No vengo porque es que me gusta esta tribu o me gusta este país. No, ¿por qué viene? Vengo en el nombre de Cristo. Vengo porque Jesús me ha enviado. ¿Y usted quién lo sostiene en esa misión? El que me mandó. El que me mandó es el que provee, el que me mandó es el que me da palabra, el que me mandó es el que me guía, el que me mandó es el que me lleva, porque Jesús tiene toda autoridad, toda potestad. Esa primera frase muchas veces la sacamos de la Gran Comisión, que ahí siempre no sabemos, es del 19 al 21. Dicen, vayan pues y hagan discípulos. Pero el versículo 18 es supremamente crucial, porque nos habla del por qué lo hacemos, porque Dios y Jesús tienen toda la autoridad. Ahora, 19. Vayan pues y hagan discípulos. ¿De quiénes? De todas las naciones. No lo tenemos acá, nos toca buscarlo en su Biblia. Vayan y pues y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Hay alguien que tenga a San Google en las manos y le haga una pregunta rápida? ¿Cuántas naciones existen hoy en día en el planeta Tierra? Hagan una búsqueda ahí rapidita. ¿Cuántas naciones existen hoy en día en el planeta Tierra? A ver, ¿quién tiene los pulgares más rápidos del oeste? Ok, acá hay una lista. 195 naciones. 195 naciones. Y la idea es que el evangelio llega ¿a dónde? A todas las naciones. Esa palabra nación también es una palabra que se llama etnia. Entonces, no solamente significa un país político, sino todos esos grupos de personas. Es decir, que tienen que llegar a todos los grupos de personas. Usted sabía que hoy en día existen pueblos a los que les hemos llamado pueblos no alcanzados. Es decir, hay lugares en este mundo donde existen personas que nunca en su vida han escuchado el nombre de Jesús, que no tienen la Biblia en el idioma de ellos, que no tienen iglesias en los barrios donde la gente pueda escuchar el evangelio, que no tienen el alcance o alguien que llegue allá y les diga. A esos pueblos llamamos pueblos no alcanzados, y hay muchos todavía en este planeta Tierra, y todavía necesitamos llevar la gran comisión. ¿A dónde? A todas las naciones. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, esta parte ya la hemos estudiado un poco, pero lo hacemos ¿cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que los he mandado. Y recuerden, miren cómo empieza con la presencia y termina con la presencia. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, amada iglesia, posean todo alto sus pies. ¿Qué nos está enseñando el Señor Jesús esta mañana acerca de lo que somos como iglesia? Y por lo tanto, de lo que debemos hacer. Fíjese que somos este pueblo, ¿cierto?, adquirido por Dios, que ha creído en la piedra angular, que pensamos que esa piedra angular es preciosa y escogida, que anunciamos las virtudes de aquel, por lo tanto, porque somos esa nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido y adquirido por Dios. Y por lo tanto nosotros le decimos a la gente, hey, vengan y vean quién es Dios. Lo hemos conocido, ha entrado en mi vida, ha cambiado mi hogar, ha cambiado mi ser, ha cambiado mi manera de vivir, me ha dado salvación, me ha librado para la eternidad. Vengan y lo conocen. Y escuchamos a Jesús diciendo, vayan a todas las naciones. Y como iglesia queremos hacer lo que Dios nos ha mandado. La misión de la iglesia no es algo opcional. No es que haya algunas iglesias misioneras y otras que no son tan misioneras. Todas las iglesias deberíamos estar en la misión. Todas las iglesias deberíamos estar pensando en anunciar. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuánto? ¿Dónde? Eso lo determina la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Eso es donde el Espíritu Santo nos empieza a guiar y a usar a cada uno de nosotros como congregación. Pero debe estar
en todos nosotros esa noción de anunciar. ¿Listos? Bueno, muy bien. Quisiéramos orar nuevamente para terminar. Acompáñenme y coloquemos una vez más a Aarón y a Hannah en manos del Señor. Padre, gracias una vez más por esta mañana, por tu palabra que nos reta, que nos guía, que nos anima, que nos enseña muchísimo, mi buen Dios. Te queremos suplicar que por favor tú estés en este momento cambiando nuestras vidas y nuestros corazones y a nuestra iglesia. Hazla una iglesia diferente, Dios. Hazla una iglesia que se parezca a lo que tú quieres que sea. No una iglesia conforme a nuestros propósitos, conforme a nuestros gustos, conforme a nuestras preferencias. No, Señor, sino más bien que nuestros gustos, nuestras preferencias, nuestro deseo de la iglesia se alinee con el tuyo, se alinee con la palabra, mi Señor, y que nosotros seamos transformados para hacer lo que tú quieres que seamos. Ayúdanos a ser un pueblo que anuncia. Ayúdanos a ser un pueblo que anhela llevar la palabra de Dios. Ayúdanos a ser un pueblo que vive, que mora, que desea la palabra de Dios y por lo tanto crece para ser como Jesús. Gracias, Señor. En tus manos dejamos en este momento también a Aarón y a Hannah. Te rogamos que los acompañes, Señor. Hay pocas cosas más desestabilizantes en este mundo que pensar que algo le puede pasar a nuestros hijos, mi buen Señor. Y mucho más cuando son tan vulnerables y están aún en la barriga de la mamá. Por favor, Señor, protege a Hannah y te rogamos, ten misericordia de ese bebé, mi buen Señor. Aceptamos tu voluntad, pero creemos que tú eres poderoso y grande para guardar la vida de Hannah y del bebé, mi buen Señor, y para ayudarles a estar bien. Guíalos, Señor, guárdalos, ayúdalos. Provee para todos estos gastos médicos que están teniendo, mi buen Señor, y acompáñalos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Gracias, iglesia. Nos vemos en 10 minuticos.